terminada, perfecta, y por lo tanto va a ser conforme a su gloria. Amén. Dice allá, porque Dios hará de ti algo que jamás pensaste o imaginaste que se podría hacer. Ese es nuestro Dios, el que sobrepasa nuestros pensamientos, el que sobrepasa todo lo que nosotros podemos imaginar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que restaura. Y hoy vamos a ver qué es restauración. Vamos a hablar qué significa cuando decimos restaura. Quizás nuestra mente enseguida está pensando en sanar, pero la restauración involucra o abarca más que sanidad. Así que en esta tarde vamos a hablar acerca de qué es restauración. Pero quería empezar con esto para que actives tu fe en esta tarde y puedas tomar esta palabra, que aún las cosas que no veas completas en tu familia, Dios ya las completó. Dios ya se encargó de verlo terminado, porque es un Dios que se mueve en la eternidad. Entonces, Dios no se queda anclado en el pasado, tampoco en el futuro. Dios ve del pasado al futuro. Dios es un constante yo soy. Y Él No quiere se oye hacer una casi. obra, quiere hacer una obra perfecta en nuestras vidas. Dios es un Dios de restauración. Dice Génesis 1:2. ¿Por qué empezamos con Génesis? Porque el título es que Dios es un Dios de restauración desde el principio. Dice que la tierra estaba sin orden y vacía, que las tinieblas cubrían la faz a la superficie del abismo, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué significa que estaba desordenada? Significa que estaba desolada, significa que estaba desierta, significa que la tierra estaba en un caos, sin tener una forma definida, sin tener una creación definida. ¿Por qué quiero comenzar con la palabra de Génesis? Porque así como estaba la tierra, muchas veces se encuentran nuestros corazones, se encuentran desolados, se encuentran sin orden y se encuentran vacíos. ¿Sabes qué significa la palabra vacía ahí? Significa una ruina que no se distingue, o sea, una ruina, algo que no tiene forma, que solo es una ruina. Y por ahí nuestros corazones se encuentran de esa manera, como ruinas, como desiertos. Pero tenemos la palabra de Dios, que Él es un Dios de restauración, porque dice Isaías, yo abriré caminos en el desierto. ¿Qué te está diciendo esa palabra? Que Dios va a obrar y va a hacer algo nuevo donde no lo haya, porque Dios restaura, porque Dios hace algo grande, porque Dios es creador. Y este es el mensaje que recibimos desde el principio. La tierra estaba desordenada, estaba vacía, pero Dios la restauró. Dios trajo la luz y por medio de la luz empezó a poner orden. Y después que Dios restaura la forma en que estaba la tierra, Él comienza a crear, comienzan los días de la creación. Quiere decir que Dios primero restaura para después seguir haciendo algo nuevo. Este principio, amados, este principio que se encuentra en la palabra es el mismo que funciona con nosotros. Dios va a restaurar, va a traer orden para hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dejar, dice, tinieblas es oscuridad, es miseria, es destrucción, es muerte, es tristeza, es maldad. Cuando viene la luz de Dios, viene a restaurar lo que las tinieblas habían causado en nuestras vidas. Cuando se acerca la luz de Dios a tu mente y a tu corazón, Dios va a empezar a restaurar lo que hizo el pecado, lo que hizo la herida, lo que creó distorsión en cada uno de nosotros. Este es un principio que se encuentra en Génesis y que opera en todas las cosas.
Dios viene a restaurar. Dios desde el principio dijo, sea la luz, para que la tierra se comenzara a ordenar y para que pudiera dar lugar a una creación nueva. Y este es el principio que funciona en nuestros corazones. Este es el principio que funciona en nuestras familias. ¿Qué es restaurar? ¿Qué significa la palabra restaurar? La palabra restaurar está presente en todo, o sea, la restauración está presente en toda la palabra de Dios. Y empieza con la acción de la luz. Lo que estaba en caos, Dios dice, sea la luz para que sean echadas fuera las tinieblas. Y Dios ocupa el lugar vacío, el lugar que se encuentra en ruinas. El Señor comienza a, como ese alfarero, comienza a hacer algo nuevo. Aquello que estaba sin forma, el Señor le empieza a dar forma. ¿Qué forma tiene el Señor conforme a sus propósitos? Él comienza a darle forma a la identidad que tenemos en Él como hijos, a la identidad que tenemos en Él como siendo parte de su familia. Fíjense que Génesis, lo que estamos diciendo, el principio de restauración no termina en la creación, solamente en la creación del universo. El fin de la restauración de cuando desde el principio termina, o el fin, mejor dicho, es crear a el hombre a imagen y semejanza. O sea, que el fin de la restauración es que seamos formados a la imagen del Hijo, que nuestra identidad se afirme cada vez más en parecernos a Jesús, en parecernos a Él, en ser como Él. Las escrituras con frecuencia utilizan la luz como un símbolo, ¿saben de qué es? De la presencia salvadora de Dios. Cuando las escrituras mencionan la luz, te están diciendo de que allí está la presencia salvadora de Dios. Y cuando te estoy hablando de salvación, no te estoy hablando solamente de perdón de pecados, te estoy hablando también de sanidad, te estoy hablando también de restauración. ¿Qué significa restaurar? Amadas hermanas, ¿saben lo que significa restaurar? Significa que Dios va a devolver el estado original de algo, pero en ese proceso de restauración no es un proceso que permanece estático, sino que es un proceso dinámico de continuo crecimiento. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que no te conformes con si Dios ha restaurado algo, una parte en tu corazón, en tu vida, en tu familia, no te conformes, porque el proceso de restauración es un proceso dinámico, tiene que crecer, porque lo restaurar significa que Dios te va a llevar a el estado original. ¿Cuál es el estado original? Está en Génesis y se lo acabo de decir. Es parecernos a la imagen de Jesús. Es que nuestra identidad se vea cada vez más la imagen de Jesús reflejada en cada uno de nosotros. Y es un proceso de crecimiento, es un proceso dinámico. Si Dios comenzó algo en el proceso de restauración de sus vidas y de la mía, quiere decir que esto va a seguir avanzando, va a seguir creciendo, va a seguir multiplicándose, porque esto es el principio de restauración. Se multiplica, se multiplica, se multiplica. Si entendiste lo que es tu identidad como hija, no te detengas, porque cada día más, cada segundo más nos tenemos que parecer más a Jesús. Se tienen que caer velos de nosotros, se tienen que caer murallas, se tienen que caer cadenas de pecado, de tinieblas. ¿Para qué? Para que nos parezcamos cada vez más a Jesús.
porque eso es lo que el Padre anhela. ¿Por qué el Padre anhela que nos parezcamos más al Señor? ¿Por qué es tan importante la identidad? Porque Dios quiere venir a morar en cada uno de nosotros. Y es lo que lo hace a través de su Hijo Jesús. Por eso es un proceso dinámico, es un proceso de crecimiento, es un proceso que avanza y que tiene que seguir avanzando en nuestras vidas. No te conformes con que Dios hizo solamente una sanidad en una parte. El proceso de restauración avanza, 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 hasta que lleguemos, como dice la palabra, a esa unidad perfecta, a la estatura de Jesús. Ahí vamos a terminar nuestro proceso de sanidad o de restauración. El pecado distorsionó la imagen de Dios y el hombre comienza a reflejar su propia imagen, ¿sí? Pero el estado original es reflejar la imagen del Hijo, es reflejar la imagen de Cristo. Ese es nuestro estado original. Eso es hacia donde debemos ir. Eso es lo que debemos anhelar. Que ya no se vea a nosotros, nosotras, sino que se vea el Señor, que sea como el Señor habla, que sea su verdadera imagen. ¿Por qué se daban cuenta que, recuerdan cuando Pedro estaba en el patio y le dice, vos estuviste con ellos, vos estabas con él, estabas con Jesús, porque hablás igual que él? Y eso, hablar como él, ser como él, refleja, eso es reflejar nuestra imagen de Dios. Entonces, dice allí en esa, parece algo muy gracioso, pero dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Este es el anhelo del Padre para cada uno de nosotros como hijos. Este es el anhelo y esto es a lo que Dios nos va a llevar. Que cada vez seamos menos nosotros y más Él, más Él, más Él. Quiero hablar de pasos en la restauración en esta tarde que te van a ayudar a quizás ordenar tu mente y verlo como más gráfico. Estos son distintos pasos que, vuelvo a repetir, no son estáticos. No es que pasé el arrepentimiento en un área y ya no me tengo que arrepentir más. No es que pasé la confesión en un área y ya no tengo que confesar más. Son pasos que se repiten constantemente, constantemente. ¿Cuáles son los pasos que abarca un proceso de restauración? Arrepentimiento, eso es el punto inicial. ¿Por qué? Porque es el corazón volviendo a la verdad de Dios y es fundamental. En segundo lugar, ¿cuál es el otro paso importante? Es la confesión. ¿Qué es confesar? Bueno, yo le confieso mis pecados a Dios. Es cambiar las mentiras que hemos creído por la verdad de Dios. Cuando confesamos, recibimos no solamente el perdón de Dios, sino que también tenemos la oportunidad de despojarnos de las mentiras que hemos creído para incorporar la verdad del Señor. El tercer paso es reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Es aceptar y experimentar esa verdad que fue la anterior en el paso de confesión. Nos acercamos, nos reconciliamos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Él es la realidad y la verdad. En cuarto lugar, transformación. ¿Qué es transformación? Es el proceso, es el paso necesario dentro del proceso de restauración, donde vamos a ser renovados y conformados, ya no a un diseño de pecado, sino al diseño original. Y el quinto y último paso se llama restitución. ¿Qué es restituir? Es cuando se nos devuelve el diseño original y comenzamos a reflejar la imagen de Cristo. Quiero que por unos minutos,
que ustedes atiendan estos 5 pasos e identifiquen quizás en esta tarde en dónde me encuentro. ¿En dónde me encuentro de estos 5 pasos? ¿Dónde estoy hoy? Porque si me decís, estoy en la etapa de reconciliación, y ahora vamos a ver cada uno de los pasos rápidamente, vamos a ver detalladamente y rápidamente cada uno de los pasos. Quiere decir que tenés que seguir avanzando, tenés que seguir avanzando. Oh, bueno, yo ya entendí mi identidad que tengo como hija, ya lo acepté, estoy en la reconciliación. Bueno, entonces es necesario avanzar hacia la transformación, hacia que seas renovado y que los demás puedan ver esa transformación. ¿Por qué? ¿Por qué los demás tienen que ver la transformación? Porque vamos a ser testimonios vivos de esa presencia de Dios. Vamos a hacer esas cartas abiertas, leídas por todos. Entonces es importante que sigas avanzando. Y no solamente, amada hermana o amados hermanos, no solamente piensen en ustedes, piensen que esto es un proceso dinámico que afecta primeramente a una persona, pero que al entorno, a la familia, también lo tiene que afectar en cada una de estas etapas. Quiero darte un ejemplo con la parábola del hijo pródigo, en cómo funcionan estos cinco pasos, ¿sí? Vamos a ver algo bíblico para ver cómo funcionan estos 5 pasos. Y si me quieren acompañar, vamos a la parábola del hijo pródigo en Lucas, que nos enseña mucho sobre lo que es ser hijo verdadero, y nos enseña mucho de cómo ve el corazón del Padre. Es fundamental. Entonces, quiero mostrarte cómo el hijo pródigo, recordamos todos la historia, que el hijo pide la herencia, se va de la casa, malgasta la herencia, ¿y qué pasa? El hijo, antes de volver, sucede algo, ¿sí? Y ese algo está en Lucas capítulo 15, versículo 17 al 19, yo voy a leer, tengo la versión, la Biblia de las Américas, y dice así: entonces, volviendo en sí, dijo, está hablando del hijo menor, ¿sí? Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Hubo arrepentimiento. Volvió en sí y se dio cuenta de que estaba equivocado y de que necesitaba volver a acercarse y volver a la casa de su padre. Ahí comenzó la restauración del hijo pródigo. Entonces, es necesario el arrepentimiento, primeramente, para que podamos ser restaurados. Pero si no hay un reconocimiento de que necesitamos a Dios, va a ser difícil que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ver nuestros errores. Por eso es necesario que venga la luz. Venga la luz a nuestro corazón, venga la luz a nuestros pensamientos, venga la luz de Dios a nuestras familias. ¿Por qué? Porque es necesario muchas veces dentro de las relaciones en el seno familiar que haya un reconocimiento de que todos necesitamos a Dios. Y si no pasa con todos, por lo menos que haya un corazón dispuesto a decir, yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. En segundo lugar, vemos la confesión. Vamos a seguir con la misma parábola. En Lucas capítulo 15, versículo 18, 19 y 21. Dice así:
Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. ¿Se dan cuenta? Él confiesa su pecado. Yo me voy a levantar, voy a acercarme al corazón del Padre, de mi Padre, y le voy a decir, perdóname, pequé contra el cielo, pequé contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Y en el versículo 21 dice que el hijo le dijo exactamente eso cuando se acercó a la casa del padre. Le confesó su pecado, le confesó su error. Entonces, este es un paso necesario dentro de la restauración, que tengamos un corazón arrepentido, que tengamos la valentía de confesar, no solamente a Dios, ya vamos a ver más detenidamente dentro de pasada esta presentación, la confesión. El tercer paso, reconciliación. Vemos en Lucas capítulo 15, versículo 20. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Hubo reconciliación, hubo un acercamiento. El arrepentimiento y la confesión quiebran el poder de las tinieblas, quiebran el poder del pecado. Y entonces, inmediatamente, en nuestro proceso tiene que haber reconciliación. Reconciliación con la verdad, aceptación, acercamiento. Todos estos pasos, Jesús nos reconcilió en la cruz, nos acercó, rompió con el poder del pecado. Por eso el Señor Jesús, cuando predicaba, decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está acá, arrepiéntanse. Esas eran las palabras iniciales del mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba tratando de llevar al pueblo de Israel, al diseño original. Transformación. Lucas capítulo 15, versículo 22 y 23. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traigan al becerro engordado, mátenlo, y comamos y regocijémonos. Fíjense cómo cómo el hijo es transformado, porque vino con vestiduras quizás sucias, rotas, y el padre lo transforma. Le dice, traigan el mejor vestido, pónganle un anillo, transforma sus vestiduras. Y por último, restitución. En versículos 23 y 24 del mismo capítulo. Y traigan, dice, el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto, y fíjense lo que dice, ha vuelto a la vida, restitución, estaba muerto, pero su condición no era estar muerto, ni su posición era su posición real, recuerdan, condición y posición, no era que estuviera muerto, es que disfrutara de la vida abundante, de ser hijo. Dice, y ha vuelto a la vida, es decir, estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esto es lo que hace el proceso de restauración en nuestras vidas. Nos vuelve al estado original. El hijo no había sido creado para estar en un estado de muerte. No fuiste creada para estar en un estado de muerte. Fuimos creados para disfrutar de su vida y vida en abundancia. Entonces, dice que estaba perdido, ¿no? Y fue hallado. Y esto es lo que hace la restitución. Esto es lo que provoca la restitución. Y dice que comenzaron a regocijarse. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo, ese hijo que había estado alejado,
volví a ser restaurado a donde debía estar, en la casa del Padre, gozando como hijo de los beneficios del Padre. ¿Se dan cuenta cómo funciona la restauración? Arrepentimiento, quiero leerte rápidamente, más o menos, o en forma un poquito más detallada, lo que hace la luz. ¿Qué hace la luz cuando ingresa a nosotros? Provoca que se separen provoca que haya una separación de las tinieblas de nuestras vidas. Y entonces va a iluminar nuestro corazón. Entonces va a iluminar nuestra mente, nos va a mostrar la verdadera condición de nuestro corazón, pero nos va a mostrar esa verdadera condición para ser guiados de nuevo a la intención de Dios, a la voluntad de Dios, a reflejar la imagen de Dios. ¿Qué hace la luz? Nos indica que hay necesidad de la presencia de Dios. ¿Qué hace la luz en el proceso de arrepentimiento? Nos guía a cambiar la conducta y salir de la vieja condición para entrar a la posición verdadera. ¿Recuerdan lo que era condición? Era el estado en el cual nos vemos, pero la posición es la realidad en la que el Padre nos ve constantemente a través de Jesús. ¿Qué hace la luz en el proceso de arrepentimiento? Empieza a traer un orden, primero en mi corazón, empieza a ordenar todo lo que está desordenado y después va a ordenar afuera. Primero va a ordenar en mi corazón y después va a ordenar en mi familia. Primero va a ordenar lo que está desordenado en mi interior, en mi identidad, en mis relaciones. Y después va a seguir extendiéndose y extendiéndose para hacer la obra en mi familia. Vamos a seguir. Confesión. Dice la palabra que si andamos como los que están en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa en el proceso de confesión? Mientras dejamos el pecado oculto, las tinieblas van a tener derecho para esclavizarnos. Mientras ocultes por temor el pecado o la debilidad, las tinieblas van a tener un derecho para esclavizarnos. Cuando la luz entra, la misma luz de Dios hace que nosotros nos lleve al arrepentimiento y a la confesión. No tengamos miedo, amados, de confesar los pecados. Dice Santiago que nos confesemos los pecados unos a otros y oremos. ¿Para qué? Para que podamos ser sanados. Mientras mantengamos oculto el pecado, las tinieblas nos van a esclavizar. Cuando confesamos el pecado, automáticamente las tinieblas pierden su terreno y entonces comienza el proceso a la restauración, el proceso a la libertad. No tengamos temor de confesar y pidamos, porque es fácil confesar a Dios, pero a veces creemos que no podemos confesarle a un hermano o una hermana. Y ahí está el poder, porque a mi hermano o a mi hermana yo lo tengo al frente, yo tengo que confrontar y hablar y confesar. Y cuando lo hago, se quiebra automáticamente toda cadena. Y automáticamente comenzamos a sentir libertad y automáticamente vamos a estar en la posición adecuada para que Dios nos lleve a parecernos cada vez más al Hijo. Confesamos a otros para que oren por nosotros y para que podamos ser sanados. Nos trae libertad y en la confesión estás practicando la verdad. ¿Qué verdad estás practicando?
la verdad de creer que la sangre de Jesús nos limpia y nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres. ¿Para qué? Para que podamos seguir avanzando en este proceso y ser transformadas a su imagen. Es ahí la meta de todo hijo de Dios. ¿Dónde termina? ¿Solamente quiero ser hija o quiero recibir mi identidad de hija para disfrutar de mi padre? No es solamente eso. Mi identidad, la meta final, es parecerme al primogénito, a Cristo. En la confesión, el corazón ya no va a estar de acuerdo con las tinieblas, sino con la luz. Vas a estar diciendo, hasta el día de hoy se terminó el proceso de esclavitud. Se terminó, yo no estoy más en esclavitud que me lleva al temor, al que dirán, a la vergüenza, a la culpa. Es un ciclo adictivo. Pero en este proceso de restauración, después de haberme arrepentido, es necesario la confesión. Es el otro peldaño de esa escalera necesario. Sigamos avanzando. La reconciliación, ¿sí? La luz nos va a conectar con la vida, nos ayuda a conectarnos con Dios mismo, que es la fuente de vida, ¿sí? Entonces, la obra de la cruz hace posible la reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Si en este día tenés que reconciliarte con tu identidad, tenés que reconciliarte con alguien de tu familia, tenés que reconciliarte con alguna verdad de Dios, con alguna promesa que olvidaste, es el tiempo de reconciliarnos. ¿Por qué? Porque en el cumplimiento de esa promesa, en el cumplimiento de esa palabra, Dios va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque las promesas son sí y amén en Cristo. Y cuando yo me reconcilio y creo en la promesa de Dios, creo en esa verdad, estoy glorificando a Cristo, estoy glorificando al Señor. En este proceso de reconciliación quizás debamos perdonar a los que nos hirieron. Y es necesario, porque es dentro del proceso de reconciliación abarca el perdón, abarca aceptar la realidad de quién soy en el Señor, de cómo me ve el Señor, pese a mis debilidades, pese a mis fallas. ¿Por qué? Porque estoy caminando y sigo avanzando en este proceso dinámico de restaurar, de ser restaurada, de que cada vez se vea menos la imagen de Daniela y cada vez se vea más la imagen del Salvador, la imagen de Cristo, que cada vez se vea más su carácter, que cada vez se vea más su amor, que cada vez se vea más su paz, que cada vez se vea ese gozo que es la fortaleza, que es la que me da fuerza, que cada vez se vea más la mansedumbre, que cada vez se vea más el dominio propio. Pero para pasar por esto, yo tengo que aceptar que es una realidad. Amado, tenemos que aceptar que nuestra posición es irrevocable. Tenemos que aceptar de que el Padre nos va a seguir viendo cómo fue su intención original, que reflejemos una sola imagen, que cumplamos una sola voluntad, que es la de Él. Eso es el fin y la última parada, la última estación de la restauración. ¿Qué involucra la reconciliación? Establecer paz. Paz en nuestros pensamientos primero y en nuestras relaciones. ¿Qué involucra la reconciliación? Acercarnos a Dios, acercarnos a otros. ¿Qué involucra la reconciliación? Sanidad en tu alma. ¿Qué involucra la reconciliación? El tiempo de acortar distancias. Eso es reconciliar. Transformación. La obra de transformación la hace la luz por medio del Espíritu Santo. Él nos transforma. El Espíritu Santo es el encargado de santificarnos, de hacer que nos parezcamos cada vez, que nos despojemos cada vez más de lo que es oscuridad, para dejar ingresar la luz que es Cristo en nosotros y que podamos ser transformados.
Donde había heridas, ¿qué es ser transformado? Donde había heridas, que ahora haya sanidad. Donde había amargura, que ahora haya perdón y paz. En tu corazón, en el mío y en medio de mi familia. Que donde haya o donde hubo egoísmo, ahora haya amor que cubre multitud de faltas. Esto es ser transformados. Y dice 2 de Corintios, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace, fíjense lo que dice esta palabra, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados, ¿a qué? A la gloriosa imagen del Señor Jesucristo. Esto es una promesa y una palabra maravillosa que se cumple en cada una de nosotras, de nosotros y en nuestros hogares. Restitución es cómo se muestra la restitución a través de las obras. Se va a mostrar a través de las buenas obras, porque la luz provoca buenas obras. Manifestaremos que ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús. Manifestaremos en el proceso de restitución que su vida, vamos a manifestar su vida, y la verdadera imagen en nosotros. Es el tiempo de mostrar a los demás lo verdadero. Quizás restitución también sea que tengamos que devolver algo a alguien, quizás honra a una persona, quizás amor a una persona, quizás perdón a una persona, quizás tengamos que devolver una palabra de ánimo a una persona, quizás tengamos que retirar alguna ofensa y tengamos que cubrir con el amor que cubre multitud de faltas. Por último, y antes de orar, dice, no deban a nadie nada, sino de qué debemos ser deudores. Debemos ser deudores de amarnos unos a otros. En esto se muestra que estamos restaurados, hermanos, en que podamos amar a los demás así como Cristo nos amó a nosotros. Así como Cristo nos amó a nosotros. En esto, en el amor, se va a demostrar, y en la manifestación del amor, que estamos caminando y avanzando en el proceso de restauración en nuestras vidas. Y quiero darte, fíjense esa imagen donde está entrando la luz. Y este es Proverbios, donde dice que la senda del justo, dice una versión, es como la luz de la aurora, que va en ascenso, ¿no? La luz de la aurora, la luz cuando está saliendo el sol, cuando se está haciendo el día. Primero no se ve, no se puede determinarse, es como una sombra, hasta que va creciendo, creciendo, y se hace perfecto. Así es el camino de restauración. La luz se empieza a incrementar en nosotros y empezamos a brillar, ¿no? Dice, y el camino brilla cada vez más hasta que el día es perfecto. Vamos a terminar este tiempo orando para que la senda de cada uno de los que están conectados, la senda de cada familia en este lugar, en esta conexión que tenemos, cada uno de ustedes, cada familia representada, pueda caminar en esa senda de restauración, pueda caminar en una senda donde la luz empiece a brillar cada vez más y en donde se pueda ver. Dice que los impíos andan en tinieblas densas, como los que viajan en la niebla, y sin embargo no tienen ni idea porque no pueden ver.
y cuando no pueden ver, tropiezan. Y esto es un signo de que no estamos avanzando, cuando no podemos ver claramente, cuando tropezamos en el camino, porque a veces podemos tropezar, pero el mismo Señor nos toma de la mano y nos vuelve a poner otra vez en esa senda que Él anhela que nosotros caminemos. Quiero terminar con esta imagen y vamos a orar, vamos a tomar un tiempo. Dice esta palabra en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice, el mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad. Ese mismo Dios de Génesis que empezamos a leer, ese Dios que dijo sea la luz y empezó la restauración de la tierra, empezó la restauración del principio, ¿sí? Sea la luz. Dice que es el mismo Dios que iluminó nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos conocer su gloria. Para que cuando Él venga, cuando Él restaure, cuando sea la luz en nuestras vidas, en nuestras familias, conozcamos que Él se glorifica en medio nuestro, que Él trae la gloria sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras generaciones. ¿Para qué? Para que pueda esa gloria. ¿Quién era la imagen visible de la gloria del Padre? Esa gloria brilla en el rostro de Jesucristo. Cuando Dios se glorifica en nuestras vidas, el rostro de Jesucristo se está haciendo más visible. Cuando Dios se glorifica en nuestras vidas, el rostro de Jesucristo se está haciendo más visibles. Vamos a tomar un tiempo para orar, para ya finalizar. Un tiempo en donde le digamos al Espíritu Santo, sea la luz. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos que sos un Dios de restauración. Señor, el año pasado hablamos de nuestra identidad de hijas, pero no es necesario que no nos detengamos solamente, sino que avancemos y que tu luz siga entrando en nuestros corazones para que siga saliendo toda orfandad, toda falsa identidad, Señor, y para que también, Padre, nos podamos parecer cada vez más a la imagen de Jesús. Hoy, Señor, te abrimos la puerta de nuestro hogar. Señor, hoy te abrimos la puerta primeramente de nuestro corazón y te decimos, sea la luz. Venga tu luz, Señor. Venga tu luz para iluminar en esas áreas de tinieblas que todavía están en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que se desencadene tu proceso de restauración hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Sea la luz, Señor, sea la luz en cada uno de las naciones representadas en esta conexión. Sea la luz, Señor, en nuestras familias. Hoy te abrimos la puerta para que siga tu proceso, Padre, que empezaste un día, siga creciendo, siga multiplicándose, hasta y no te detengas, Señor, no te detengas hasta que reflejemos la verdadera imagen en la cual fuimos creados. Ese molde en el cual fuimos creados, que es tu misma imagen, la imagen perfecta de tu Hijo Jesucristo. Porque si reflejamos la imagen de Jesucristo, estamos trayendo tu imagen, Padre. Señor, sea la luz, Padre, y te pido por entendimiento para saber en qué parte del proceso, si estamos en arrepentimiento, estamos en confesión, Señor. Padre, estamos en reconciliación, en transformación o en restitución. Señor, entendimiento para que podamos seguir avanzando hacia más adelante, más avanzando cada vez más y abriendo la puerta para que tu luz entre.
Jesús es la luz. Jesús es la luz que refleja tu gloria, Señor. Y si refleja tu gloria, Señor, esto va a traer testimonio de quién sos vos, Padre. Señor, te pido que donde se encuentren todavía áreas de oscuridad, Señor, de heridas, Padre, sea tu restauración plena. Sigas avanzando, Señor, y nos des plena convicción de que sigamos caminando en esta senda del justo. No somos justos por nosotros mismos, sino por la obra de Jesús. Sigamos avanzando hasta que veamos que el día está pleno, que el sol de justicia está brillando y resplandeciendo en nuestras vidas. Señor, es necesario que venga la luz más y más en nuestras vidas, porque es un tiempo de temor, porque es un tiempo de muerte el que estamos viviendo. Pero Señor, creemos que en este proceso de restauración nos llevas a que seamos manifestadores, no solamente portadores de tu imagen, sino manifestadores de tu misma imagen, manifestadores de tu vida abundante. Padre, yo te pido, Señor, que en cada hogar, que en cada familia siga tu proceso de reconciliación, de acercamiento, de perdón, Señor, y de entendimiento acerca de quiénes somos, para que tu obra sea completa como lo decidiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, y para que tu gloria llene toda la tierra, Señor, a través de hijos y de hijas que manifiestan una sola imagen, la imagen de Jesucristo, una sola voluntad. Sea tu voluntad, así como es en el cielo, sea en la tierra, así como es en el cielo, sea en la tierra, para que, Padre, puedas morar y habitar entre nosotros, tus hijos amados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. 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 Maravilloso. Gloria a Dios. Amén. Digno de Amén. alabanza y adoración es Amén. nuestro Señor. Una vez más confirmamos cuán grande es su amor por cada uno de nosotros. Cuán grande es su amor. Y solo hay gratitud y gozo en nuestro corazón. Cuando veíamos esa primera imagen, Daniela nos presentó las manos moldeando una vasija de barro y terminamos con esa imagen de la luz que brilla cada vez más en nosotras. Es restaurando desde el principio, es un proceso, es un paso a paso, pero que nunca para, y que así como hoy pudimos estar con el Señor, que el Señor pudiera libremente estar trabajando en nuestro corazón mientras escuchábamos su ministración a través de Daniela. Así igualmente, cada día a través de nuestros devocionales, de leer la palabra de Dios, que nuestro corazón de una manera sencilla y enseñable esté dispuesto a seguir en ese proceso para que cada vez reflejemos más y más al Señor, porque hay mucha necesidad en este tiempo. Pero necesitamos primero nosotras para poder llevar esa luz de Cristo a otras. Bien, bueno, ahorita tenemos un tiempo, no sé si hay preguntas, tenemos en el chat, Jessie. Ya el tiempo está corto, yo creo que alcanzamos unas 2 preguntas a resolver. Aún no hay preguntas en el chat. No sé Bueno, si el Señor fue muy claro y yo creo que dejó gran inquietud entonces en nuestra vida, en nuestro corazón. Bueno, entonces damos gracias a Dios, gracias a Daniela, gracias por la vida
de Daniela y su ministerio. Por su amor, Daniela, por su dedicación en este tiempo para pasar este rato con nosotras, trayéndonos esta agua fresca a nuestro corazón. Hoy refrescó nuestro corazón la palabra del Señor. Y también damos gracias a Dios por cada una de ustedes, por la obra maravillosa que el Señor está haciendo en cada una de nosotras. Y sé que cada vez nos guía más cerca de Él. Hoy nos acercó un poquito más a su corazón, porque Dios quiere que experimentemos en nuestra vida estas verdades que nos hace verdaderamente libres a través de la guía de su Santo Espíritu, de la obra de su Santo Espíritu. Amadas, solo me resta decirles que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor las mire con agrado y les extienda su amor, que el Señor les muestre su favor y les conceda la paz en su corazón. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Entonces, Qué que privilegio. podamos experimentar estas Sí, verdades. Bendiciones. Amén. Amén. Señor, multiplique. Multiplique la gracia en sus vidas, multiplique todo el poder, multiplique la luz, luz en nuestros hogares. Amén. Que Dios te bendiga, Danielita. Gracias, Daniela. Gracias. El estar con ustedes me bendice plenamente, me bendice. No importa que estemos a través de una pantalla, nos une el Señor, me bendice mucho. Amén. Muchas gracias, Daniela. Bendiciones. Gracias. Gracias, Daniela. Saludos a Amén. Mauricio. Gracias, mi Gracias. amable, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, Excelente, gracias. Amén. bendiciones. Amén, amén. Aquí estoy, Teresa. Gracias, qué rico tenerte, un abracito. Dios te Un bendiga. abrazo para Gracias. todos, un abrazo enorme. Gracias. Amén, amén. Gracias. Nos vas a tener en sus oraciones. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Daniela. Qué linda. Ay, Señor, bendito seas por tanta misericordia, Padre. ¿Se acabó? Bueno, oficialmente damos por terminada ya nuestra reunión. Podemos quedarnos si queremos hablar, comentar, pero oficialmente hemos finalizado a las 5:25 de la tarde. Entonces, si alguien quiere hablar, comentar algo, con toda la libertad lo podemos Gracias. hacer. Gracias, Luisita, por Bueno, darnos les esta quiero saludar oportunidad. a todas las chicas Tener participantes. más preparación para nuestra Yo les reconciliación. agradezco que me hayan permitido participar. Una reunión solo para mujeres. Pero Daniela dijo que es para la familia, la restauración del corazón de mi esposa y de toda mi familia, y también está restaurando el mío. Así que las bendigo a todas desde Amén. Santa Rosa, La Pampa, que estoy trabajando. Mi esposa está en Buenos Aires, Argentina. Y les doy un fuerte, fuerte abrazo y que todo sea para la gloria de Dios. Saludos. Amén, que así Gracias. sea. Saludos para Teresita de Castro. Tan bello, muchas gracias. Gracias por Gracias, Lupita. Gracias, Lupita. Gracias.